Hola, buenos días y bienvenidos a todos y a todas. Soy Dolores Coronado y trabajo como profesora de español en la Instituto de Empresa en Madrid y junto a mi compañera Leticia Santana, que ella es profesora del máster de profesorado de L en la Universidad UDIMA, vamos a presentar y a compartir un estudio sobre las creencias del profesorado en formación sobre cómo usar ChatGPT en el aula de español como lengua extranjera. Los contenidos de la presentación son los que podéis ver en pantalla en este momento. Los objetivos que nos planteamos para este estudio, que forma parte de una investigación más grande, como explicaremos a continuación, eran conocer las ideas previas que tiene el alumnado del máster de enseñanza de español como lengua extranjera sobre el uso de las inteligencias artificiales en el aula de español, concretamente sobre el uso de la herramienta ChatGPT. Y el otro objetivo que nos planteamos es si los estudiantes de máster, tras conocer una experiencia real de aula, una experiencia donde trabajamos con ChatGPT con estudiantes de español como lengua extranjera, si sus ideas previas acerca de la herramienta se mantenían o si, por el contrario, cambiaban. Este estudio, como digo, se enmarca dentro de una investigación más grande y cuenta con dos grupos de informantes. Por un lado, estaría el alumnado que son aprendientes de español como lengua extranjera, que son los estudiantes de Dolores. Mis estudiantes son estudiantes universitarios de diferentes ramas, desde ingenierías más técnicas, informáticas, como otras como comunicación, arquitectura, y divididos en dos campus, el de Segovia y el de Madrid. En cuanto al nivel de dominio de la lengua que están estudiando, son de nivel B1 y cursan su curso en clases presenciales. Son estos estudiantes con los que probamos la herramienta realmente para ver cómo funcionaba en el aula. Y por otro lado están los alumnados de máster, que es en los que vamos a enfocar este estudio que estamos presentando en el Congreso. Son estudiantes, como decía, del máster universitario para la enseñanza de L de la Universidad a Distancia de Madrid. Está compuesto el grupo por un 77% de mujeres y un poquito más de la mitad del alumnado pues se sitúa en este rango de edad entre 26 y 35 años. Todos ellos cursan el máster de forma online. Entonces, la colaboración que hemos realizado Dolores y yo para la elaboración de este estudio era precisamente el hecho de saber si el alumnado de máster, una vez que conoce una experiencia real de aula, cambia su opinión acerca de ChatGPT, del interés que tiene ChatGPT para la enseñanza de español como lengua extranjera. Entonces, en la cronología de nuestro estudio, pues empezó un poquito después de la aparición de ChatGPT en noviembre del año pasado, así que todo es muy reciente. Empezamos investigando y viendo la potencial que tenía la herramienta, tanto para mis estudiantes de lengua extranjera como para los estudiantes del máster, futuros profesores. Para ello, después les pasamos a los estudiantes a los futuros docentes un pretest para ver si había una diferencia o no, como ha comentado Leticia, antes y después de verla y comprobar la experiencia de aula. Y ahora estamos en esta etapa, en el análisis de los resultados y con vistas a una futura línea de seguir investigando el próximo curso académico. Efectivamente. En esa primera etapa que mencionaba Dolores, lo que hicimos fue ponernos un poco al día acerca de la herramienta, tanto trabajarla nosotras como hacer una revisión acerca del interés que tiene esta herramienta para los procesos de enseñanza y aprendizaje en general. Y queríamos destacar pues, algunas publicaciones relacionadas con este tema. Porque realmente nosotros creemos que ChatGPT, igual que Levin, ha llegado para quedarse y nuestros estudiantes ya los están usando en el aula, así que pensamos que sería una buena idea convivir con esta tecnología en el aula, no solamente estar en contra de ella o ver los problemas que puede traer, sino también investigar sobre los beneficios que podría traernos, como por ejemplo en que los estudiantes pueden tener un rol activo al usarla en la clase dentro de su proceso de aprendizaje, dependiendo de sus necesidades, y que puede ser que estos chatbots pueden ser unos asistentes en su proceso para acompañarles, apoyarles y darles andamiaje justo en lo que necesitan, de manera más personalizada. La UNESCO ha publicado recientemente un documento en el que apoya esta forma ética de trabajar con estas herramientas para tener justamente una experiencia de aprendizaje mucho más personalizada y relevante. Exactamente. Nosotras para poder valorar el espacio que podía tener ChatGPT en los estudios superiores, como señala este documento de la UNESCO, teníamos que vincularlo con las experiencias reales de aula. Es decir, vamos a ver qué tal ha ido el uso de la herramienta en el aula de L, para lo cual también hicimos una revisión bibliográfica que lamentablemente no cuenta con referencias tan académicas como las anteriores, suponemos
que por lo reciente que es el tema. Y de esta forma, una vez que hemos leído experiencias reales del aula, una vez que hemos llevado nosotras al aula con estudiantes aprendientes de español, y un poco valorado cómo ha funcionado esta experiencia, pues queríamos saber si el profesorado de L en formación, los futuros profesores de L, estaban dispuestos o no a utilizarla en clase. Y por eso diseñamos este estudio. Como veis, ahora una vez hecho el recorrido del estado de la cuestión, el potencial de la herramienta y el uso del ChatGPT en el aula con aprendientes de L, nos quedaba diseñar ese cuestionario para futuros docentes. Ese cuestionario se realizó en línea, tenía un carácter exploratorio porque bueno, este trabajo está dando sus primeros pasos, una pequeña prueba que queríamos compartir desde el inicio con todos ustedes, con la intención de seguir ampliándolo, de tener más informantes. Se hizo de manera anónima, de manera voluntaria, y ese cuestionario se validó por expertos y pasó la aprobación del Comité de Ética antes de implementarse con los informantes. Se componía de 8 preguntas que tenían que responder en una escala Likert y 2 preguntas de respuesta abierta, además de una serie de preguntas relacionadas con datos sociodemográficos de los informantes y sobre su competencia digital. Con lo cual, pues en definitiva lo que hicimos fue pasar este cuestionario a los estudiantes de máster, organizar una sesión para estos estudiantes de máster donde compartíamos qué tal había ido la experiencia de usar ChatGPT con aprendientes de español, y luego un post-test, ese mismo cuestionario se pasaba posteriormente para saber si esas creencias se mantenían o se descartaban. En la sesión síncrona con los futuros docentes se impartió el taller que era Conversando con ChatGPT, una experiencia práctica y reflexiva en el aula de L, cuyos objetivos eran mostrar precisamente esa implementación con los aprendientes de español como lengua extranjera. En esa sesión con los estudiantes, uno de los objetivos principales eran transmitir los mensajes que habían estado en interacción con el ChatGPT. Los estudiantes preguntaban sobre sus intereses y pedían recomendaciones al ChatGPT, y después ellos intentaban analizar y transmitir esos mensajes a terceros. Quedaban constancia en un foro de aula. También valoraban la experiencia de manera crítica, como ha sido la experiencia de utilizarlo para el aprendizaje del español en este caso, y también me servía a mí para conocer la herramienta, o sea, si ellos conocían o no la herramienta, si la habían utilizado en este uso. Y a partir de ahí también continuamos en el taller compartiendo con los futuros docentes, compartiendo más ideas de futuras tareas que queremos llevar a la práctica, y reflexiones y muestras en nuestra labor docente, cómo nos puede ayudar a nosotros como profesores, las ventajas, los retos y las limitaciones, que básicamente se basaban en la gestión del tiempo, en la personalización de materiales, y después, a partir de ahí, valorar la herramienta en la sesión síncrona en ese momento, y después con el post-test que les pasamos a continuación. En ese pretest y en ese post-test preguntábamos a los estudiantes de máster, a los futuros docentes, por estas 8 cuestiones. Las 4 primeras tienen que ver con si creían que era necesaria formación específica para usar la herramienta, sobre cómo influía el uso de la herramienta en su futuro laboral, también acerca de la integración responsable y de la competencia digital docente. Y por otra parte, les preguntábamos acerca del impacto que tenía en el aprendizaje de los estudiantes de L, pues en las aportaciones que podría hacer la inteligencia artificial, en las aportaciones que podría hacer también para el desarrollo del pensamiento crítico, en si podía provocar una mayor deshonestidad a la hora de realizar tareas, y también en si podía crear algún tipo de dependencia tecnológica. Los resultados que arrojaron este pretest y este post-test es que para usar ChatGPT u otras herramientas similares de inteligencia artificial, nuestros estudiantes de máster creen que es necesaria tener formación específica. Es verdad que cambia un poco la distribución de las respuestas, pero en líneas generales siguen afirmando, como vemos en las líneas amarillas correspondientes al post-test, siguen afirmando que es necesario algún tipo de formación específica en su mayoría. Con respecto a si estaban preocupados por si la inteligencia artificial pudiera reemplazar a los docentes de lenguas extranjeras, fue bastante interesante porque sí que hubo un cambio con respecto a las respuestas de los informantes, y es que antes en el pretest había un 50% de desacuerdo con esta afirmación, es decir, que un 50% pensaban que la inteligencia artificial no podía reemplazar o no les preocupaba que pudiera reemplazar a los docentes, pero después de la sesión un 80% de ellos afirmaron que no creían que fuera preocupante.
Con respecto a si el uso de ChatGPT aporta algo a la enseñanza de aprendizaje de español como lengua extranjera que no aporten otras alternativas digitales o analógicas, vemos como el desacuerdo con esta afirmación es mucho más claro en el post-test, ¿no? La línea amarilla es mucho mayor, con lo cual más informantes afirmaron estar nada de acuerdo con que el ChatGPT no aporte nada que no aporten otras herramientas. Y con respecto a la dependencia tecnológica, sí que no hubo cambios significativos antes y después de la sesión síncrona en la que se compartieron los resultados, porque en líneas generales todos los informantes se situaron en que no estaban de acuerdo con que el uso de ChatGPT pudiera crear dependencia tecnológica a los aprendientes de español. Sí, en cuanto, o sea, si era mejor no enseñar a los estudiantes de ELE a usar ChatGPT de manera explícita en el aula porque podría mermar su pensamiento crítico, sí que hubo un ligero cambio de posicionamiento. Antes de la sesión un 28% se situaba en el rango de acuerdo y después de la sesión en un 11%. Uno de los cambios más significativos entre el pretest y el posttest fue justamente en esta pregunta, en si era mejor no enseñar a los estudiantes de ELE a usar ChatGPT porque podían utilizarlo para fines deshonestos, como por ejemplo pedirle que les haga una tarea oral o escrita. En el pretest el 50% estaba posicionado en el de acuerdo, en mayor o menor medida, y en el posttest alrededor del 78% no estaba de acuerdo. Es decir, que perdieron ese miedo inicial a usar la herramienta para que tuvieran conocimiento los que no lo tenían y utilizarla de manera deshonesta, y vieron quizá más aplicaciones beneficiosas. Otro de los resultados con mayor porcentaje de cambio fue la última pregunta sobre si utilizan o utilizarían ChatGPT en sus clases de L, porque tras la sesión casi el 80% se situaba en el de acuerdo frente al 51% inicial. Es decir, que sí que vieron como un beneficio en utilizarlo antes y después de la sesión. Efectivamente. Además, hubo un séptimo ítem que no hemos compartido en esta presentación porque se trataba de una pregunta de control. Las conclusiones y las limitaciones del estudio, pues con respecto a las conclusiones, creemos que el profesorado de la información considera necesaria la instrucción específica en el uso de las inteligencias artificiales, según las respuestas que hemos obtenido en este estudio inicial y exploratorio, como decíamos. También hemos observado que tras la formación sobre la herramienta hay un aumento del 30% de afirmaciones positivas sobre el uso de la misma en la clase de L, y que el mayor cambio de las respuestas fue en relación al concepto de deshonestidad, como señalaba Dolores. Las limitaciones principales que hemos encontrado, pues como se apuntaba, el hecho de que la búsqueda bibliográfica para el estado de la cuestión no fue especialmente fructífera, probablemente debido a que se trata de una herramienta muy reciente. Por otra parte, el hecho de que tengamos un número tan limitado de informantes ha limitado también el análisis estadístico, el hecho de que podamos realizar contrastes estadísticos, que se podría desde luego mejorar con obteniendo más informantes, que es una de las líneas de trabajo que tenemos para el próximo curso. Y también sería interesante analizar y cruzar los datos de las preguntas abiertas con las preguntas del cuestionario que respondieron en la escala Likert. Esa sería un poco las ideas de cara a seguir trabajando el próximo curso. Y también tenemos que tener en cuenta los desafíos para esta futura línea de trabajo, estar al día en las nuevas extensiones de ChatGPT que surgen pues casi a diario, también en cuanto a la regulación y no solo a la prohibición, que en algunos países se ha dado ya, como sobre la autoría o el plagio, y también cómo va a ir cambiando, creemos, el rol del docente, tanto dentro del aula como en las tareas las tareas evaluables, por esto de la autoría y el plagio. Los desafíos éticos también son importantes tenerlos en cuenta a la hora de crear materiales con estas o crear sesiones de trabajo con el ChatGPT, y sobre todo en esto, ¿no? El desarrollar, implementar y valorar propuestas didácticas a pie de aula y cómo podemos incorporar estas inteligencias artificiales a la formación de profesores, ya que has dicho que, pues que por lo menos nuestros informantes han visto una respuesta que quieren formación específica en este campo, y sobre todo no solamente con una herramienta específica, sino como parte de sus competencias generales. Sin más, muchas gracias. Esperamos sus preguntas. Muchas gracias.